Bienvenidas y bienvenidos todos a esta nueva actividad de la Casa de Alicia Virtual. Me presento, aunque con la gran mayoría de ustedes ya nos conocemos. Soy Beatriz Miranda, profesora de literatura egresada del Instituto de Profesores Artigas, especialista de Historia del Arte y Patrimonio por la Facultad de la Cultura del CLAE y desde el año 2014 por el concurso de proyectos de gestión cultural, la directora de esta dependencia cultural de la ahora Dirección General de Educación Secundaria, la Cátedra Alicia Goyena, que todos ustedes en esta gestión la conocemos como la Casa de Alicia, a la que les damos la bienvenida. Ahora en formato virtual, ¿verdad? Es un placer para mí y para el equipo de trabajo que integro, y están aquí, por supuesto, la profesora Marta Argente, que es apoyo a la gestión en nuestro centro cultural, docente de comunicación visual y la encargada de comunicaciones de esta dependencia. La profesora doctora Lourdes García, que es profesora de filosofía, doctora en bibliotecología y encargada de la Biblioteca Alicia Goyena. Es un placer para este equipo que somos haber sido parte y ser parte en la organización de este encuentro de hoy, junto con la Inspección Nacional de Literatura de la Dirección General de Educación Secundaria, y le doy la bienvenida a la inspectora profesora María José Larre Borges, junto a el proyecto Aquí se lee, Bibliotecas Liceales, y le doy la bienvenida a la licenciada profesora Jimena Núñez, coordinadora del proyecto, organizando con el apoyo del Departamento de Literatura del Consejo de Formación y Educación, y le damos la bienvenida a la coordinadora nacional, la profesora doctora Elena Romiti, y también, sin duda alguna, con el apoyo de Estuario Editora, y le damos la bienvenida a Martín Fernández. ¿Por qué estamos hoy reunidos? Y bueno, porque continuamos celebrando. Lo nuestro viene siendo en este mes, ¿verdad? En estos 2 meses ya, la celebración. Y específicamente en junio estamos celebrando los 100 años del nacimiento de Amanda Berenguer. Y hoy nos reúne, como parte de esa celebración, una nueva edición de su poesía, ¿verdad? Realizada justamente por Estuario, que se titula Donde anida el rayo, y que reúne 3 poemarios de Amanda, ¿no? Materia prima, Composición del lugar y La dama de Elche. Una edición que ha sido prologada por el profesor Luis Bravo, a quien también damos, por supuesto, la bienvenida, fundamental, además. ¿Por qué? Y porque a Luis, es a través de la mirada de Luis y a través de la voz de Luis que nos vamos a asomar hoy a la poesía de Amanda. Así que muy bienvenido, Luis, a este encuentro, y muchísimas gracias por aceptar la propuesta. Gracias. Voy a presentarlo a Luis antes de iniciar y dar algunas indicaciones de funcionamiento, creo que no necesita mucha presentación, pero corresponde, ¿verdad? Luis Bravo nace en 1957, es poeta y ensayista, investigador, es doctor en letras por la Universidad de Notre Dame en Indiana. En poesía publicó 10 libros, 4 plaquetas, 8 discos, 2 CD, un DVD, en virtud de su poética multimedial. La voz y la sombra es su último libro bilingüe, publicado en Nueva Orleans en 2020. Es autor de 3 libros de ensayos, donde, y eso lo conocemos todos, ¿verdad? Destaca Voz y Palabra, Historia Transversal de la Poesía Uruguaya, publicado en el 2012, y también de 7 libros de investigación en torno a la obra inédita de Ibero Gutiérrez y de Julio Inverso. Periodista cultural en prensa y radio desde 1985 hasta el presente, ha publicado artículos en revistas académicas internacionales. Hoy integra, y eso también lo sabemos quienes somos docentes de literatura, el consejo editor de la revista SIC, de la Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay, de la APLU. Es investigador adjunto de la Academia Nacional de Letras y de la Biblioteca Nacional. Profesor del Instituto de Profesores Artigas y de la Universidad de Montevideo. Ha brindado cursos, conferencias y lecturas en universidades de América Latina, Estados Unidos y Europa,
Como gestor, coorganizó 2 festivales internacionales de poesía en Uruguay, uno en el año 1993 y otro en el 2006, y fue coeditor de Ediciones de Brecha entre 1994 y 1998 y del grupo autogestionario y queridísimo Ediciones de Uno, ahí me salió a mí, ¿no? Entre el año 1982 y el año 1994. Una alegría recibir a Luis y acercarnos, como decía recién, a la voz de Amanda a través de la voz de Luis, ¿no? En esta reunión de... Antes de cederle la palabra a Luis, que es la que queremos oír, algunas indicaciones mínimas de funcionamiento, mantenemos los micrófonos apagados, ¿verdad? Si ven que hay algún tema con la conexión, quizás también las cámaras, somos muchos por suerte hoy y desde todas partes del país, lo cual, como siempre, nos alegra muchísimo. Las preguntas que ustedes tengan para plantearle a Luis, una vez que él vaya avanzando en su conferencia, pueden vehiculizarlas, como hacemos siempre, a través del chat de Zoom. Y quien va a funcionar como moderadora es Jimena, la profesora Jimena Núñez del proyecto Aquisele, va a estar atenta a esas propuestas para transmitírselas oportunamente en el espacio de intercambio de Luis. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por ser parte, muy bienvenido Luis, y ahora te queda conducirnos hasta donde anida el rayo. Nada menos. Bueno, muchísimas gracias, Bea, es un placer estar aquí en la casa y recibir a toda la gente que no veo en este momento, porque veo solamente una parte, pero me alegra mucho de que estemos conectados con gente de todo el país, con colegas, y nada, agradecerles a todos los que hicieron posible, digamos, esta reunión. En principio a Martín Fernández de Vestuario, a Beatriz Miranda como directora de la Casa de Alicia, y a la gente con la que hemos trabajado estos días para que esto salga lo mejor posible, a Marta Argente, a María José Larre Borges, y a Lourdes y a Jimena, que se integraron hoy. Donde anida el rayo, Amanda cumple 100 años. Yo voy a ir hablando, leyendo, en realidad, y vamos a ir compartiendo audios. Vamos a escuchar a Amanda bastante, que tenemos la oportunidad de hacerlo y que me parece que es algo que merece trasladarse en el tiempo. Amanda, 1921-2010, no sé si se me escucha bien. Está bien, Luis. Para Amanda, la poesía fue exploración y descubrimiento, más aventura que orden, si nos acordamos de aquella frase de Guillermo de Tor. Aunque estos días estaba pensando en esta afirmación y consideraba que es la conjugación, digamos, entre orden y aventura, entre ambas actitudes, la gestación de sistemas que Amanda se propuso durante toda su trayectoria, de sistemas de creación, de sistemas de producción para dar lugar al riesgo. Y esa quizás sea su mayor aventura y su mayor logro, ¿no? El legado de Amanda es una multifacética producción que abarca 70 años de publicaciones entre el 40 y el 2010, más algunos escarceos adolescentes que ella confiesa así. Dice: caí en amor de Leonardo da Vinci a los 15, caí en claroscuro dulcísimo, en huertos ambiguos, en la sonrisa aleve de la geometría. Está hablando de Leonardo, del inventor de alas, del amoroso y sutil colorista, está hablando del anatomista y matemático escultor, que es de quien toma un lema a cumplir, el primer día que conocí a Amanda creo que, revoleando los ojos así para el costado, me dijo ostinato rigore, que es en verdad una vigilante autoexigencia cuya senda siguen los buenos artistas desde siempre. Como sabemos, es integrante
de la generación del 45, pero más específicamente del sector que Carlos Maggi llamó en algún momento entrañavivistas, y que solían reunirse, por cierto, los fines de semana, durante años, en la casa de Mangaripé, en la casa de José Pedro Díaz y de Amanda Berenguer, una casa de la que hablaremos un poquito ahora después. Pero en esta generación, a nivel poético, y a nivel de narradores también, yo creo que predominan las identidades fijas en los modos de decir. Es el caso clarísimo de Mario Benedetti o de Idea Vilariño, ¿no? Que se cumplió el centenario de ellos el año pasado. Pero el decir Berenguer despliega una polifonía de modos de composición, de vehículos expresivos y de soportes de producción que la distingue totalmente del conjunto. Y también la distingue que, siendo la gran mayoría de los cogeneracionales profesores y universitarios, ella es una muy disciplinada autodidacta. Y lo principal es que ese ostinato rigore, que es también una marca generacional, junto con la libertad que le da la autoformación, una libertad bien empleada por ella porque es disciplinada, no le impiden el riesgo estético. De ahí que sea la más experimentadora entre todos ellos y aún pionera en algunos campos experimentales, como vamos a ver. Entonces, su actitud proteica, estoy hablando del dios Proteo, ¿no? En tanto busca nuevas formas de expresión, la lleva a realizar proyectos en los que el lenguaje es experiencia para ella como creadora y para sus receptores también. Es decir, no solo no se repite a sí misma en fórmulas retóricas, sino que ella misma es la primera sorprendida con los derroteros que va alcanzando. Como tantas veces le pude testimoniar, su entusiasmo además era muy contagioso, ¿no? Cuando encontraba una beta o algo en lo que estaba trabajando, era fascinante escucharla. Y no por casualidad, también lo recuerdo muy bien, nos solía decir a los más jóvenes, ¿no?, esta frase de Heráclito: si no esperas lo inesperado, no lo encontrarás. Como poeta, por supuesto, tiene motivos recurrentes, tiene tópicos, tiene obsesiones, tiene trillos propios, y esto que solemos llamar estilo, a pesar de la diversidad de registros. Pero hay un tema vertebral, que es la temporalidad, y yo creo que es la temporalidad en dos lugares: en el misterio de la temporalidad, que eso nos llevaría a un plano, digamos, un poco más metafísico, y en la vivencia del tiempo que quisiera, de alguna manera, trastocarse. Es decir, hay una búsqueda permanente por trascender una concepción secuencial y lineal del tiempo. Y esa búsqueda, Amanda la emprende por varios caminos y está atravesada por varios saberes en esa búsqueda. En principio por la física cuántica. Y también por la atemporalidad de los mitos. Y también en la adopción de voces que yo llamo visionarias. Y vamos a hablar un poco de eso. Y en la infinitud creativa del lenguaje. Todas esas vetas, digamos, esos caminos, me parece que están todos apuntando al tema del tiempo. Estas vías apuntan medularmente a esta problemática que es a la vez un numen de su poética. Otras consideraciones, muchas, por ejemplo, hay una relación muy interesante a profundizar, a estudiar entre lo cósmico, lo astronómico y la vida cotidiana como maravilla del diario vivir y no solo como biografía. La pluralidad de los seres, lo que hoy llamaríamos un enfoque biosférico, la vida de las plantas, la vida de las casas y sus objetos, y la vida de esa mujer cuyo nombre propio es personaje de sus poemas. Cito: soy Amanda y voy Amanda, sin destino, apátrida, perseguida por un tábano dorado. El viaje de la palabra como transmutación, la imaginación de la ciencia, que acelera el mundo, y la ciencia de la imaginación,
eso que llamamos magia. Todo esto es un pantallazo así sobre Amanda, y cuando escribió ella algunas páginas autobiográficas en El monstruo de cesante, Expedición de Caza del año 90, texto que este libro donde anida el rayo incluye, eligió un epígrafe que para mí refleja muy bien el vínculo entre vida y poesía, que dice, simplemente, mi biografía es una sucesión de acontecimientos con el lenguaje, no tengo más. Entonces vamos a ver un poco este calado autobiográfico y la vida doméstica en su mundo. Los nombres de familiares, de amigos, incluso como veíamos de ella misma desdoblada, a veces en diferentes etapas de la vida, en diferentes planos, habitan el universo de sus personajes poemáticos, y esta modalidad hace que estemos ante una forma de lo autoficcional, diríamos hoy, ¿no? Donde el pliegue biográfico no se inscribe en formas convencionales del yo, sino en una dimensión de lo íntimo, en la que el lenguaje hace del mundo conocido otro territorio, ¿no? Podría ser un territorio semimítico, diría yo, en parte, un territorio factible de maravilla. Ella lo dice así en el epígrafe del breve libro Suficiente Maravilla del año 53. Dice así, en medio de este mundo enseñoreada, voy entre los domésticos poderes de mis fieles sentidos naturales. El hecho es que en las obras de Amanda siempre hay un anclaje, a pesar de todo el despliegue, digamos, que puede hacer, ese despliegue cósmico, hay un cable a tierra, algo que remite a lo concreto, a lo nombrable. Puede ser la ciudad de Montevideo, que aparece de múltiples formas cartografiada, o su propia casa, su propio hogar, en la calle Mangaripé, en Punta Gorda, ¿no? Bueno, esto era lo que quería decir. Esa casa fue un espacio de encuentro y tertulias de escritores y de artistas. También fue una vasta biblioteca. Fue el lugar de escritura de 12 escritores, la pareja Díaz Berenguer. Fue el taller de impresión durante los años en que funcionó de la Galatea, donde varios de los poetas de la generación del 45 vieron sus primeros libros impresos, entre ellos Ida Vitale. Esa casa era entonces un espacio real, muy, muy concreto y mítico a la vez, como lo representa ella muy bien en varios pasajes de su poemario, digamos, de apertura definitiva, digamos, que es El río, del año 52. Por supuesto que sobre esta casa y esta historia, Álvaro Díaz, que me dijeron que estaba por allí, podría decirnos muchas cosas, quizás algún día. Yo no lo escuché, no escuché la conferencia de Álvaro, pero me gustaría algún día hablar de eso con él. Acá en cuanto bueno, ¿cómo andás? Un placer que estés, Álvaro. Bueno, en cuanto a la coloquialidad del lenguaje de Amanda, que en muchos momentos asimila modismos, refranes, frases hechas, quiero señalar que lo hace de modos y por motivos muy diferentes a lo que denominé como poéticas comunicantes, que fueron modélicas en los años 60. Los usos del habla que hace Amanda apuntan a composiciones a veces muy complejas, tal como puede leerse y oírse en su largo y hechizante poema Declaración Conjunta, que es del año 64, y ustedes están viendo allí, en la imagen, una de las representaciones de este dibujo, que apenas uno entraba a la casa de Amanda, se veía como un dibujo a tinta. Este que estamos viendo es una reproducción en linóleo, son dos cosas distintas. Pero esta imagen, un dibujo a tinta que ella misma hizo para ese poema, y que yo creo que fue uno de sus primeros trabajos que salió a la luz pública, digamos, de carácter plástico, ¿no? Y que me parece que ella estaba como muy, muy contenta. Me acuerdo que me lo describió, incluso lo explicó. Tatiana Oroño lo describe como un caligrama, y dice así, Tatiana, dice, un dibujo a tinta sobre papel de gran formato, no un grabado en linóleo como se informa por error en las sucesivas ediciones del volumen. Yo creo que hay dos. Yo creo que lo que ella tenía era un dibujo a tinta, y que que reproduce los cuadernos de
capítulo oriental es otro en linóleo. En forma de espiral de escritura. Sigo leyendo lo que dice Tatiana. Dice: la geometría, el cálculo de dimensiones de cada letra, de las cuales algunas a doble escala, otras a la mitad de la mitad, es la urdimbre en la que la poeta trama su discurso a dos voces. La del tú, que es una figura masculina, y la de ella, que es yo araña, yo caverna. Un discurso de reelaboración caligramática, dice Tatiana, cuya imagen visual evoca la telaraña y una perspectiva de embudo cavernosa. Bueno, si dejamos de lado la visualidad de la telaraña y entramos a la puesta en voz del poema que vamos a ver, vamos a ver que este reproduce un discurso estructurado en torno a las figuras pronominales de un tú y de un yo, y que va creciendo como una onda expansiva a modo de rondó musical. Y aplica una estructuración de lógica verbal aditiva, es decir, lo van a entender perfectamente. A partir de un pronombre personal y de un vocativo, como ejemplo, tú viento, yo ojiva, va agregando elementos hasta conformar extensas cláusulas que avanzan en forma dialéctica. Al sujeto le agrega un adjetivo, luego un verbo, luego predicados, luego oraciones subordinadas y así sucesivamente. Entonces, como lo incorporado resulta cada vez más imprevisible por su imaginación verbal, aleatoria, lingüística, la naturaleza ordenada de esta operación gramatical se vuelve paradójicamente semejante a un texto surrealista. Esto es un logro maravilloso. Las acciones y las imágenes producen alteraciones del espacio-tiempo de tal manera que dislocan la causalidad y adoptan una percepción del mundo que nos aproxima a esta cosa cuántica de la materia, en la que hay una famosa cita que creo que han citado varios aquí, pero que la voy a citar de nuevo, cuando ella dice: esta mesa, esta danza de electrones, estas hojas que vuelven a sus árboles, escritas, estas manzanas peladas y mordidas, retrocediendo hasta la flor de un salto. Vamos a escuchar a Amanda en un fragmento, entonces, de declaración conjunta. Son unos 5 minutos 08 de audio. Del libro. Gracias. Declaración conjunta. Tú viento, yo ojiva. Tú enero, yo dientes. Tú espectro, yo vidriera. Tú caballo, yo siesta. Tú esperma, yo araña. Tú navío, yo cencerro. Tú bandera, yo huelga. Tú martillo, yo subasta. Tú proclama, yo caverna. Tú viento abracadabra, yo ojiva natural. Tú enero petrolífero, yo dientes logaritmos. Tú espectro sedicioso, yo vidriera nagraz. Tú caballo innumerable, yo siesta estratagema. Tú esperma gobernante, yo araña súcubo. Tú navío nictálope, yo cencerro adventicio. Tú bandera destajo, yo huelga fehaciente. Tú martillo capricornio, yo subasta agraria. Tú proclama delantera, yo caverna manuscrita. Tú viento abracadabra resoplas, yo ojiva natural entierro. Tú enero petrolífero accidentas, yo dientes logaritmos maduro. Tú espectro sedicioso ejercitas, yo vidriera nagraz fracaso. Tú caballo innumerable insertas, yo siesta estratagema aliento. Tú esperma gobernante impulsas, yo araña súcubo inicio. Tú navío nictálope asumes, yo cencerro adventicio interno. Tú bandera destajo ultimas,
Yo, huelga fehaciente, empollo. Tú, martillo Capricornio, enajenas. Yo, subasta agraria, atestiguo. Tú, proclama delantera, invades. Yo, caverna manuscrita, oficio. Tú, viento abracadabra, resoplas en el bando izquierdo del relámpago. Yo, ojiva natural, entierro provisiones tangentes a las ruinas. Tú, enero petrolífero, accidentas la presión en una represa humeante. Yo, dientes logaritmos, maduro el vuelo migratorio. Tú, espectro sedicioso, ejercitas órdenes sobre el lomo de los verbos transitivos. Yo, vidriera nagraz, fracaso en multitud de impuestos obligados. Tú, caballo innumerable, insertas un monte fluorescente. Yo, siesta estratagema, aliento una granja folicular. Tú, esperma gobernante, impulsa pseudópodos rebeldes. Yo, araña súcubo, inicio la recolección de granadas de mano. Tú, navío nictálope, asumes el tríptico ilusorio como una estrella presente, pasada y futura. Yo, cencerro adventicio, interno crustáceos en un predio particular. Tú, bandera de estajo, ultimas la distribución de la riqueza. Yo, huelga fehaciente, empollo sobre un desfiladero la esperanza. Tú, martillo Capricornio, enajenas las paredes arbóreas con saltos en el vacío. Yo, subasta agraria, atestiguo el expectante denominador común. Tú, proclama delantera, invades la ensenada y quemas las oleaginosas naves. Yo, caverna manuscrita, oficio el lanzamiento y el vuelo desbocado sobre la mecha vivípara. Lo que oímos es solo la tercera parte de un poema que yo les confieso, en estos meses que he vuelto a leer y a escuchar a Amanda, este poema cada vez me atrapa más y me parece uno de los más extraordinarios poemas de Amanda, y además me parece extraordinaria la lectura que ella hace del texto. Siendo estructurado, apunta a mostrar, ¿no?, en su proliferación ese proceso de, yo diría, de borramiento de los límites de lo imaginable. Las palabras van generando una especie de ordenada sucesión de imágenes que se disparan de manera arbórea a través de libres asociaciones, y uno tiene la percepción de que el poema podría continuar así hasta el infinito. Y creo que esa sensación es parte del efecto del poema. En la entrevista que Tatiana Oroño le hizo a Amanda, Amanda dice justamente esto, cito: "Lo que pasa es que el infinito me apasiona. Las matemáticas son las que te llevan al infinito. Las matemáticas no tienen fin. La numeración no tiene fin. Las matemáticas me deslumbran, implican la noción de futuro que siempre me cautivó". Bien, esto que subraya su vocación, ¿no?, de conocimiento, ¿no?, hace que en su poesía comparezca, yo diría que la materia, la naturaleza, como fenómeno de observación y de estudio, y va adoptando perspectivas desafiantes en este acercamiento, en este observatorio, al interior de sus poemas y al interior de sus libros. En la breve introducción de la más completa compilación de su obra, Constelación del Navío, del año 2002, Amir Hamed la comparó con Sor Juana Inés de la Cruz por su voluntad de episteme en verso. Y desde el Río, del año 52 en adelante, yo creo que Amanda comenzó a poner distancia, digamos, a la especulación metafísica, de la cual era heredera, digamos, de Rilke, de Valéry, aunque se quedó con
el trabajo de centralización en torno al lenguaje de Valéry, y va a discurrir una década después, en la década del 60, por 3 libros: Quehaceres e Invenciones del 63, Declaración Conjunta del 64 y Materia Prima del 66, en los que todo lo que existe se ve interpelado por lo que se está produciendo en la era espacial o atómica. Las 2 designaciones las usa ella y son las que elige. Ella sabe que las invenciones de esa era, ¿no?, que comenzaba, ¿no?, en la segunda posguerra, iban a cambiar el mundo de manera cada vez más acelerada, como en efecto ocurrió y está ocurriendo y sigue ocurriendo. Con esta conciencia de habitar un mundo en veloz transformación, su léxico da cuenta de usos y de hábitos tecnológicos permanentemente, conjuga teorías científicas con la invención lingüística y se embarca en proyectos en los que el concepto de intermedia, que el artista Dick Higgins postuló en el año 66, ya tienen lugar. Yo no sé si Amanda leyó a Higgins o no, pero estaba en consonancia. Este concepto en los 90 lleva a la reflexión teórica entre la relación de la intermedialidad y las nuevas tecnologías, algo que ella ya estaba haciendo. De tal manera que la interacción entre 2 o más lenguajes en la intermedialidad no implica mayor jerarquía de uno ni de otro, sino una fusión que a la vez produce nuevas prácticas y sobre todo nuevas formas de percepción. Ese es el caso de Circuito Reverberante, un poema performático que yo tuve la fortuna de asistir a su presentación. La hacían junto con José Pedro y eran un verdadero show haciendo esto juntos, que no era para nada fácil de hacer porque necesitaba de tecnología de la época bastante ajustada. Precisaba de 2 proyectores, o incluso 3, pero era muy difícil conseguir 3 proyectores para diapositivas, un cassette, sí, un cassette de audio, pasaba música, y hubiera precisado de un micrófono, pero bueno, ella leía con la voz, sin micrófono. Es el caso de Circuito Reverberante, un poema en que utiliza estas diapositivas coloreadas que van conformando con proyecciones justapuestas una estructura arbórea mientras intercala música y voz. Esta imagen pertenece a una de las fases más completas de ese circuito arbóreo. No sé si estamos compartiendo porque perdí, otra vez perdí, ahí estoy. Ah, sí, estamos compartiendo, ¿no? Perfecto. Yo creo que una de estas imágenes, esta imagen específicamente, parecería ser ya la conformación de la superposición de varias otras. Es decir, esto ella lo iba haciendo, ¿no?, con diapositivas que iban agregando. Por ejemplo, debería tener un árbol con azul, después agregaba otra que era una diapo que tenía las palabras en rojo, agregaba una tercera que tenía las palabras en verde, y así se iba produciendo en la pared, en la pantalla donde se proyectara el poema, ¿no? Mientras que lo iba diciendo por partes, como si imaginan ustedes, esto había que elegir fragmentos, y ya tenía un guión. Una maravilla. Este poema estuvo en proceso, fue un verdadero work in progress durante muchos años, y cuando ella conversa con la profesora Ana Moray en el año 90, le dice sobre Circuito Reverberante: es un extenso poema audiovisual escrito a 3 voces, podría tener muchas más, e integrado con poemas gráficos a los que llamo árboles de palabras coloreadas. Se trata de un proceso a nivel de diferentes lenguajes que se vuelve sobre sí mismo, ampliando sus resonancias. Como se darán cuenta, este proyecto, ¿no?, es un proyecto para esta época, es un proyecto que estaba adelantado en relación a la tecnología que existía en la época y mucho más a la tecnología que existía en el Uruguay, ¿no? Me interesa el concepto de resonancia, es bien importante, porque allí anida lo intermedial. La resonancia acá es visual y es sonora, o vocovisual, como les gusta decir a los concretistas, ¿no? Y multiplica las interpretaciones, el campo semántico, y a la vez, y eso es lo que más me interesa, genera un complejo receptor.
al que se le exige una percepción sinestésica, una percepción muy, muy atenta, con muchas antenas perceptivas abiertas a la vez. En Materia Prima, el libro del año 66 entra de lleno en una estética que hizo impacto en la época, superpone experiencias científicas sobre el friso milenario de antiguos mitos y sobre episodios históricos. Si Platón afirmó que el poeta no es el que escribe en versos, sino el que inventa mitos, Berenguer los convoca en sus textos, los trae de diferentes épocas, de culturas y lenguas, y los territorializa a su vida doméstica, al mundo actual, ¿no? Regido por una robótica cotidiana, y sobre todo al futuro. La suya es una poética mucho más jugada al futuro que al espejo retrovisor de la elegía. Por eso también se desprende, digamos, de su contexto, ¿no? En cuanto saca este libro, yo creo que debe ser Rodríguez Monegal el que le pide que escriba algo, ¿no? Como, bueno, abundando sobre el libro. Y ella decide escribir un texto que se llama Poesía Cinética, que se publica en Marcha el 18 de noviembre del año 66, y voy a citar algo que dice allí, que creo que ya fue citado en algún momento antes también, pero dice así: quizás el mundo entero no sea más que una enorme masa cinética, el maravilloso universo en movimiento. Los seres, las cosas, se mueven y no se mueven. El movimiento es el eje de lo vivo. Cierra. En ese libro hay dos grandes poemas, en realidad hay muchos más, pero hay dos poemas que confirman una etapa, digamos, el comienzo de una etapa distinta. Uno es La cinta de Moebius, que logra que el afuera y el adentro de lo que va diciendo no se diferencian entre sí, el sujeto y el objeto, en forma análoga a lo que ocurre con la estructura paradójica de la geometría, La cinta de Moebius, de la que el poema no solamente toma el nombre entonces, sino que logra adoptar la misma forma. Es un logro mayor. Y el otro es Las nubes magallánicas. Las nubes magallánicas fue comparado por Roberto Chavarren con El primero sueño, de Sor Juana, publicado, recordarán, en 1692. Ambos son nocturnos, ambos recurren a las ciencias y al saber de su tiempo, sobre todo a la medicina y a la física, en el caso de Sor Juana, y ambas las encuentran insuficientes para explicar el proceso cósmico, dice Chavarren, y en este poema se hace muy perceptible una dimensión no sucesiva del tiempo que el mismo Chavarren describe como, cito, una reunión de presentes yuxtapuestos, o un presente extendido, abierto, de ramificaciones, en lecturas, en estudios, en convivencia, en arte. En él conviven los indígenas, asando y devorando al descubridor Solís, el momento en que un niño es aplastado por un coche, la travesía de Magallanes a través del estrecho, la marcha de las constelaciones. Cierra la cita de Chavarren, y los invito a oír nuevamente unos 5 minutos de ese poema, que es un poema muchísimo más extenso. Les propongo que traten de seguir las derivas por las que transita para percibir cómo esos pocos minutos producen un viaje de muchos tiempos superpuestos. Del libro Materia Prima. Las nubes magallánicas. Cuando transitamos a velocidad cotidiana, la gran avenida, Vía Láctea, paseo, cielo parque conocido desde niña, y antes aún de papá y mamá, muy semejante a 18 de julio, cuando mirábamos pasar desde el Chevrolet 36 detenido en la acera, las personas preparadas para una exposición rodante con aire de retreta, y repasaba un examen de historia natural, y sus vidrieras falsas de vida nocturna amarillenta, en bajo voltaje sobrecargado a punto de estallar, y se enciende el motor, y se cruzan las calles de la Guada, la estación de tranvías del reducto, con reloj en hora, hasta el brazo oriental,
de vuelta por San Martín entre plátanos jóvenes, hasta Huáscar, corta y sin hormigonar. Y cuando llegamos a casa ahora, en otro lado del mapa de la ciudad, en la punta más cerca de un labio del planeta, cuando volvemos a esta turbia, clara circunvalación suburbana, mezclados de yema central y del ruido usurero de un río de plata baja, batiendo contra el murallón de la rambla costanera, o crecido sobre la orilla arenosa, apretando un huevo puesto en pleno vuelo, así, con la cáscara partida, Montevideo derramado por un pájaro, parecido al ave tiempo del segundo viaje de Simbad. Y cuando es hora de amor y de ladrones en el monte de al lado, o cuando sobre la playa me tiro al agua, entre los crustáceos, al fondo en su elemento, o a un pozo, para desaparecer o morir de otra envergadura, en otro viaje, navegando, surcando, explorando el agua negra, a la pesca de presas de oro prometidas, abierto hasta los tuétanos, el tesoro de los antepasados latinos, industriosos y avaros. Quedan someras sobras sobre la mesa tendida, queso para trampas caseras, y cebo rancio, y lentejas con tocino guisadas, para alimentar los diarios malos entendidos, viejos como el mundo, un plato por otro de carne viva, fría, o trozos dando coletazos, de eso que somos por dentro y no se ve, y emerge a veces en rabiosa pesca mayor, difícil de descuartizar. Aventamos las plumas indemnes, sepultadas, de aves americanas o de indios charrúas, entusiastas asadores de Solís, el descubridor, de este lecho correntoso, donde aún desoban las corvinas con cangrejilla, y los delfines maman, sin línea directa ningún trono de la tierra, y se enturbia una resaca misionera, colonial. Cuando ocurre un accidente y muere un niño ciclista aplastado contra el parabrisas asesino del automóvil en Caramurú junto al arroyo, cuando suena el despertador y repica el pulso en las coronarias, cuando me despierto y recuerdo, alguien está mirando directamente nuestra espalda, el codo pelado, la nuca, las vértebras lumbares, que sólo conocemos por dentro, en el interior del espejo, en la penumbra de una radiografía, o el repliegue astuto de la oreja palpable, o la cara oculta de la luna, observando con una lupa de tiempo, ampliando el espectro en sus fantasmas verdaderos. Las nubes de Magallanes encienden en los alrededores de nuestro polo celeste austral dos jirones arrancados a la Vía Láctea de forma vagamente circular. La gran nube se extiende en la constelación de la Dorada, la pequeña nube en la constelación del Tucán. La gran nube contiene estrellas supergigantes azules o rojas, nebulosas gaseosas de emisión, por ejemplo, una de las más luminosas del firmamento, la nebulosa de la tarántula, y cefeidas típicas y polvos absorbentes que no dejan ver las galaxias alejadas. La pequeña nube, en cambio, es transparente. Se descubren puentes de materia retorcidos, formando bucles desplegados a semejanza de tenues ramajes, o estirados al máximo y casi quebrados. Existe un fondo luminoso continuo en las regiones centrales de los grandes cúmulos de galaxias. La difusión es uniforme y granada, más o menos 500 millones por hora de gérmenes de infinito. Ah, entrego parte de un botín de guerra diaria en prenda por un largo corredor o paso de materia recién descubierto.
vamos a entrar en la década del 70, y vamos a entrar en la década del 70 con un trabajo muy experimental, que es un disco, Dicciones, publicado en Ayuí en el año 73, donde ella empieza a experimentar con la voz. Se plantea premisas para la lectura, pero después, ella misma, ahora la van a escuchar, se da cuenta que frente al micrófono se pone a improvisar. Amanda con este disco está abriendo un campo, por entonces prácticamente inédito en el medio poético local. Se adelanta al concepto de puesta en voz, a la práctica que van a desarrollar los jóvenes de la generación del 80, es decir, 10 años después o 15. Amanda, que siempre fue muy lúcida para reflexionar sobre sus prácticas estéticas, dice que estos poemas fueron reinventados en la voz. Es una expresión muy buena, reinventados en la voz. Se lo dice a Ruffinelli, a Jorge Ruffinelli, en una entrevista que también fue publicada en Marcha en el año 73, y dice así: el poema ya estaba escrito y me eché sobre él a decirlo, distorsionarlo, gritarlo, no sé, a inventarlo de nuevo en la voz. La experiencia es directa, improvisada, no puedo repetirla, es recrear el poema ya escrito en la voz. Si quisiera volver a hacerlo sería diferente, ninguna versión es igual a otra, y vamos a escucharla a ella haciendo la descripción de esto, donde queda claro que esa entrega total e irrepetible a la que la voz la lleva, va a transformar el poema antes escrito en una guía nada más. En tal sentido, el poema en la voz adquiere una naturaleza autónoma, tan válida como la de la escritura, pero otra. Y además, hay una vivencia, y hay una vivencia de trance, que no puede volver a reproducirse, que está directamente vinculada a una puesta en acontecimiento. Esto la vincula, digamos, con el concepto de performance. Ninguno de estos conceptos estaba manejándose en la época, por cierto, pero sí los estaba experienciando. Eso es lo que me interesa destacar. Lo que vamos a escuchar, además lo publica en la contracarátula que ustedes estaban viendo del disco, es decir, yo creo que más que nada como advertencia al oyente. Vamos a escuchar a Amanda en la introducción de Dicciones, a ver con qué se presentaba, cómo se presentaba ante el público escucha de la época. Querido escucha, soy Amanda. Apenas puedo explicar esto que he hecho. Fue allá por el invierno de 1970 y lo llamé Dicciones. Sé que lo hice buscando la insoslayable comunicación como otra manera de arribar al contacto profundo con los demás. Así, estaba sentada delante del grabador, pensando en ustedes, pero positivamente sola y responsable. Tan sola que imaginé formas de dicción diferentes. Utilizaría algunas vocales de modo grave, como la A o la O, y otras agudas, así la I o la E, y usaría además la estructura silábica para graduar el poderoso significado de las palabras. Las palabras que dan noción de altura, de vuelo, de elevación, serían agudas, y las palabras que bajan y se hunden y se hacen pesadas serían graves. La gravedad es una ley que se cumple. Además, estaba entre un problema fonético y otro significante. A mí me salieron estas dicciones irrepetibles. No puedo hacer dos versiones iguales. Me dejaba llevar por una necesidad, una exigencia de la letra misma, y entraba por una punta del poema y salía por la otra, en un estado parecido a una entrega total y segura, sin vacilaciones, de una sola vez y, como ya dije, irrepetible. Sé que la primera audición desconcierta, quizá hasta moleste, pero le pido al escucha que me está oyendo que haga la experiencia, por cierto muy generosa,
de escucharlos más de una vez. Muchas gracias. Vamos a hacer ahora, vamos a compartir una imagen de un poema. Ese poema se llama La A. La transcripción es mía, porque según yo alcanzo a saber, estos poemas solo existen en formato sonoro, lo que es todo un asunto. Vamos a escuchar el poema y vamos a dejar después la imagen. No sé si para escuchar tenemos que dejar de compartir. Si tenemos que dejar de compartir, escuchamos y después volvemos a la imagen del poema, mientras voy a hablar algunas cositas sobre este poema que elegí trabajar de este disco. Escuchamos entonces la A. La A. La, 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 la jaula abierta y para allá voló la palabra que está en los huesos. Falta el aire. Falta el aire, el aliento que tendría entre las 4 vocales. Las otras quedó tendida en un ay, en un ay. Muchas gracias. Volvemos a la imagen. Voy a hablar un poquito de este poema y estaría bueno verla. Ahí va, gracias. El poema trabaja con lo que Greimas va a identificar recién en el año 94 en semiótica figurativa y semiótica plástica como duplicación del significado. Se trata de un texto claramente metapoético, ¿no? Cuyo tema es la letra A. En la puesta en voz, la triple reiteración inicial, la A, la A, la A, suena siempre diferente, por lo que la voz produce significados y tonos y significados que la escritura no puede proporcionar y no proporciona. Eso por un lado. En el verso siguiente, la A se vuelve protagónica en el plano rítmico mediante la aliteración. Tenemos la jaula abierta y para allá voló la A. La jaula y el verbo volar producen una metáfora que, sin nombrarse, hace de la A un ave, lo que afecta al plano semántico y requiere la coparticipación, la complicidad del receptor. Y en el plano, el plano fónico y el semántico se van a duplicar otra vez cuando percibimos que la jaula es a la vez metáfora de la boca abierta, desde la cual se enuncia el fonema A. Y sale, y vuela para allá. Esa inferencia, ¿no?, se confirma cuando en el verso siguiente alude a la respiración y a la emisión de sonidos, al repetir falta el aire, el aliento que tendría entre las 4 vocales las otras. Las otras vocales no suenan en principio, pero están allí potencialmente, y la voz que enuncia en primera persona agrega, quedo tendida en un ay, en un ay. La exhalación de la respiración se hace presente, mientras la A se encuentra con la vocal I, como ya lo estaba en la primera sílaba de la palabra aire, aire, repetida, pero en la duplicación del sentido aparece el ay, como interjección de queja o de dolor.
por lo que las variantes de la I latina y la Y quedarían yuxtapuestas en la escritura. Pero en la sonoridad hay que aguzar el oído para ver cómo esa doble intención, que es metalingüística, referida a la sílaba, y también expresiva, referida a la expresión dolorida, al dolor, coexisten de manera ambivalente. Bien, nada, esto era para acercarnos al grado de experimentación de Amanda. Para celebrar estos 100 años, entonces, Estuario Editora acaba de publicar, ¿no?, la compilación de 3 libros de Amanda, que van a marcar un hito en cada década: Materia Prima del 66, Composición del Lugar del 76 y La Dama de Elche. Además de la autobiografía que integran Donde anida el rayo. El título fue tomado del primer hemistique de un verso que se refiere a su madre. Es un verso de La Dama de Elche. Y dice: soy Amanda, montevideana, hija de Amanda, la de ojos de vaca, diosa contemporánea, corazón de mirlos con relámpagos, donde anida el rayo que quiebra la noche. Esa es la cita. Además de la referencia a la matriz materna que le da luz, otra significación de esa imagen apunta a la electricidad de ese rayo, en la que comparece su teoría cinética de la poesía como esa voz interna y fulgurante cuya irradiación es la poiesis, el acto de creación, que es el que quiebra el silencio o la noche, y da lugar a lo que antes no existía. Vamos a ir a Composición de Lugares, el libro visualmente el libro más experimental de Amanda, pero no el trabajo más experimental, como venimos viendo. Es un libro donde la transmedialidad del lenguaje queda expuesta en cada serie de poemas que conforman en sí mismos una especie de trípticos. Esto lo dice de Dovil Kumisnakaite, en un trabajo que Padín me pasó ayer, y que leí rapidísimo. Es una monografía bien interesante, que se llama De la poesía visual a la performance, Amanda Berenguer, Clemente Padín, Luis Kamnitzer. Ella incorpora el concepto de trípticos para este libro. El desafío originario de Amanda fue el siguiente: ella se propuso escribir durante los ponientes de sol sobre el mar. Se propuso escribir en el plazo acotado de la duración de ese fenómeno. La poeta registra esos ponientes en un poema entonces urgido, pero a la vez en consonancia con el fenómeno de transición que es el poniente, ¿no? Y lo hace sistemáticamente durante las primaveras y veranos que van desde el jueves 24 de febrero del 72 hasta el miércoles 16 de enero del 74. Esto siempre en el balneario fernandino de Playa Verde, donde supongo que tendrían una casa, capaz que, bueno, Álvaro después nos dice. Esta es la carátula de Composición de Lugar. Todas las carátulas de Amanda, yo creo que a partir de este año son todas de ella, ¿no? Es decir, que la beta plástica, digamos, es permanente en ella. Y hay un prefacio titulado Posición, en el que ella da cuenta en forma sintética de sus concepciones poéticas, describe el proceso creativo del libro. De un total de 40 originales, finalmente selecciona 19 series o trípticos que refieren a 19 ponientes, identificados con la precisa fecha en la que fueron escritos. En total conforman un libro con 57 textos. El hecho es que cada tríptico va mostrando el proceso de transición de un primer texto que es verbal, tradicional, hasta un tercer texto que es totalmente visual, con una fase intermedia o segundo texto en la que la sintaxis visual, dice Argañarás, hace uso del espacio en blanco, así como utiliza íconos y signos matemáticos. Estos recursos producen una conceptualización y una abstracción de los sintagmas de la primera versión. Karina Blixen lo explica más claramente, dice que el primer poema vehiculiza sus vivencias, la vivencia del poniente, a modo impresionista, que el segundo recupera imágenes del anterior, pero lo estructura en función de signos matemáticos y otras cosas,
Y el tercero distribuye las palabras en la página en base a una categorización espacial, siempre en las coordenadas de tiempo y mar. Amanda denomina más sintéticamente aún los 3 poemas como, dice, uno directo, inmediato, otro abstracto y otro gráfico. No utiliza el concepto de poesía visual. No vamos a escuchar, Marta, está acá planteado la escucha de posición, que es las palabras de ella. Vamos a saltear el audio 5 que dice posición y vamos a seguir hasta cuando venga el 6. ¿De acuerdo, Marta? Perfecto. Gracias. Ahora voy a presentar un trabajo de puesta en voz que se relaciona con este libro y que produjimos con Juan Ángel Italiano para celebrar el centenario de Amanda. En ese prólogo, Amanda afirma que hay un espacio oral cóncavo tridimensional. El hecho es que se confirma, porque de hecho, cuando grabó poemas de composición de un lugar para la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en agosto del 77, solo leyó las versiones primera y segunda de algunos textos. Pero la tercera, que equivale al poema visual de múltiples lecturas y resonancias, no la dejó registrada. Por ese camino seguimos nosotros con este trabajo que titulamos 7 puestas de sol, voz, y nos abocamos a darle voz a la versión visual de 7 poemas del libro. Nosotros partimos de la analogía entre los términos puestas de sol y puestas de voz, puesta en voz, por supuesto, y en ese trillo vamos a proseguir trasladando el tour de force de Amanda de escribir poemas en el lapso acotado de cada poniente, con una puesta en voz grabada en primeras tomas, a partir de lecturas prácticamente improvisadas de cada poema visual, a lo que luego fuimos agregando algunas pistas en consonancia con las variables que cada poema visual deja entrever. Entonces, veamos si podemos compartir las imágenes de un tríptico de este poema del poniente del 7 de enero del 74. Miren, este poniente tiene algo especial, tiene ese texto, ustedes ven solamente la forma, ¿no? Pero bueno, es un poema bastante tradicional, salvo que no es metrado ni es rima. Esta es la primera versión. Si pasamos para abajo, si vamos bajando, rarísimamente tiene una segunda versión, que no la vamos a tener en cuenta, pero hay una segunda versión del mismo poniente en el mismo estilo. Y después pasamos más abajo, a esta, que esta es la segunda versión propiamente dicha, donde vean que el trabajo en el espacio y la selección de vocablos, ahí está, ahí se puede ver bien, es, bueno, totalmente distinta a la otra y además no contiene ni todas las palabras que contiene la otra, incluso agrega algunas palabras que no estaban en la anterior. Y finalmente, esto para que vean el tríptico, ¿no? Y finalmente hace esta gráfica, ¿no? Esta gráfica de mar, ¿no? Y tiempo, ¿no? Que, bueno, ahora después tenemos otra imagen, después que escuchemos, tenemos otra imagen, creo que la podemos agrandar más, esta no, pero la siguiente, la 9, que la vamos a ver después. Primero vamos a escuchar la versión que grabó Amanda de El Poniente del 7 de enero del 74, es muy breve. Y la segunda, las dos juntas. Primera versión. Primer poniente sobre el mar del lunes 7 de enero de 1974. El día entero, desde el cenit maduro hasta la arena inerte, derrama su agua real, lava ideas transparentes en jugo de ananá y las deja caer sobre el mar barroco de ola y pardo centelleo.
la gran estrella baja, insólita, terrestre y marinera, empapada de tiempo alucema y briosa, atada al suave torrente de la vasija horaria. El agua de arriba no se mezcla a la de abajo, algo de aceite y de vinagre separa los dos plácidos elementos. Pero la gran estrella baja, atraviesa el Aqueronte y pasa lentamente hacia mañana. Y escuchamos la segunda versión, que es en realidad la lectura del segundo poema del tríptico. Es el audio 7. Segunda versión. El día entero desde el cenit maduro. Delante deja expuesta superficie. Enunciación de niveles. Las 20 y 30 horas. El objeto, la intemperie, o temperatura del espacio. Suma mente. Solarium inteligente. Detrás, más allá, más inseguro, lejos, auguro, pasaje, viaje, vía general hacia solarium antecedente. Muchas gracias, Marta. Vamos a ver si podemos compartir la imagen 9, que es la versión visual tercera de este tríptico. Y no sé si se puede ampliar, lo más posible que se pueda ampliar bien. Si no, bueno, les digo, ahí está. En estas coordenadas que tienen arriba luz, acá arriba luz, y acá tiempo, y acá mar, verán ustedes que hay acá como una suerte de gráfica. Cada una de estas palabras que tiene una negrita, digamos, se leen, ¿no?, en vertical hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, la primera es laúd, después abanico, fabulario, ideáfora, y son palabras cada vez más complejas, digamos, ¿no? Vean ustedes la enorme cantidad de posibilidades de lectura y de voces que esto representa. Entonces, vamos a escuchar, vamos a saltear, Marta, la puesta en voz de la tercera versión, y vamos a ver solamente el poema visual, ¿no?, que propone una conjunción de imagen, movimiento y sonoridad, que es muy breve, en esta fusión que hace del poema un objeto intermedial, en la variante del video número 9, que forma parte de este disco que se llama Siete puestas de sol voz. Vamos a escuchar y ver el video, si es que no probamos, no sé si el video, pero creo que se va a poder compartir. Laúd inviolabilizador, abanico bogaventura, mon, fabulario misal, ideáfora ojiva, horizonte, empavesado sangría, lanzamiento adyacente, dilucidación transaérea, enredaderante orfebriram, realizacioneral, retamaravillas, realizacioneral, orfebrirama enredaderante, transaérea dilucidación, adyacente lanzamiento, sangría, ojiva y diáfora, misal fabulario, bogaventura, abanico, inviolabilizador, laúd. Bueno, esta es la parte de experimentador. El prólogo de Donde anida el rayo se llama Amanda Berenguer, experimentadora y visionaria. Vamos a
incursionar un poquito, digamos, en la beta visionaria. No estaría completa esta presentación si no lo hiciéramos. En esta beta, Amanda asume voces oraculares que hablan a través de la suya. Es el caso de la Dama de Elche, ¿no? En la obra de definitiva consagración internacional de Amanda, fue finalista del premio en España. Y entre muchas posibles lecturas que tiene, admite imaginar que se trata de una confabulación mitológica en la que el descenso al Averno está sugerido a través de una ruta que invita al lector desde el subtítulo. El vocablo es el viaje a internarse en esa aventura. Ahí están viendo ustedes imágenes de la Dama de Elche, digamos, en piedra caliza, ¿no? Y después, ahí está, una belleza extraordinaria, y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de ella, y después un detalle, digamos, de todos los ornamentos y la estructura que tiene. El hecho es que la fusión tiempo-espacio, con la que venía trabajando de manera experimental, como legataria de postulaciones cinéticas, adopta ahora otra vía. Esta vía consiste en la formación de un gran poema río, aunque haya subtítulos en algunas secuencias. Los poemas no constituyen textos aislados, sino un discurso fragmentado, monologante, en el que se van hilvanando sin distinción, o fusionados, podríamos decir, lo histórico y lo mítico, lo onírico y lo fáctico, lo ficcional y lo autobiográfico. Todo esto en una especie de continuum sensorial que está mediado por la figura de la Dama de Elche, que fue hallada en 1897 recién, y los antropólogos entienden que es, y arqueólogos, una de las 5 diosas del arte de la península ibérica, del siglo V a.C., labrada en piedra caliza, originalmente policromada, que al interior del poema es un rostro que habla, pero es un rostro que habla sin emitir palabras. Y ahí empieza cierta complejidad. Desde la figura de la dama, la poeta medium, ausculta las innumerables voces que llegan a esos discos que cubren las orejas, que son donde se guardaba el cabello, ¿no? Pero que al interior del poema aparecen como una especie de auriculares, ¿no? Que son resonantes de sonido, recepcionan sonido, receptores de sonido. Sonidos y voces que parten de su mente, como si se tratara de una muda presencia oracular. El desdoblamiento que enuncia la persona biográfica permiten la presencia de lo sibilino, claramente, en el que la dama dice, escucha, emite y recepciona, recrea y designa al universo, como si esto fuera algo entrañable y a la vez ajeno. Dice así un verso que me parece que sintetiza esta complejidad. Dice: toda la piedra se hizo caverna, oreja resonante, y yo era esa oreja resonante. El otro texto visionario es el largo poema La Estranguladora, del año 98, que publicó en libro y en cassette, articulando así el soporte escrito y la puesta en voz. La voz de la narradora lírica aquí se va trasladando a lo largo del poema, es la madre de la esfinge al inicio, y luego es la voz de la esfinge hija la que habla. Y comienza diciendo, bueno, fui violada, impregnada por el ave tiempo, me parece, y quedé presa irremediablemente embarazada de algo que no sabía. Y Berenguer recrea allí el mito de un ser compuesto de partes humanas y animales, y lo describe a su manera. Dice: la esfinge nació con cabeza y pecho de mujer y una cara andrógina egipcia, de sol del Levante o de Madonna, de acuerdo a las circunstancias, cuerpo de león, recuerdo sus patas y sus flancos color fuego suave, con aquellas alas semiplegadas al uso de escultura arcaica y aquella cola sinuosa de serpiente. Pero
no solo está la atractiva monstruosidad del personaje, la trama implica mucho más y parece seguir, de alguna manera, a Carl Jung, ¿no? Que vio en la esfinge un símbolo de la madre terrible. En este caso es la madre involuntaria, porque ha sido violada por el ave tiempo. Y ella es la que se pregunta, ¿qué es esto que llevo adentro? Y lo hace en un juego de espejos que cabría adjudicar a la poeta a quien le ronda esta frase nocturna que no la deja dormir. Hay que torcerle el cuello a la esfinge, sueña esa locución. El epígrafo del poema tiene que ver con el espejo, dice, entonces levantó una garra afelpada, un espejo. Espejo del enigma, de lo que habrá de escribirse, espejo de una maternidad misteriosa, no sabemos en realidad. La niña esfinge habla, recién llegada al mundo, y entonces ahí se produce un cambio en el poema. La palabra indescifrable de la esfinge del antiguo mito es ahora la madre que no comprende, que interroga sobre cosas elementales. ¿De qué demonios hablan? ¿Dónde estoy? ¿A dónde vamos? ¿Qué me pongo? ¿Quiénes son? ¿A qué hora comemos? ¿Quién hace las camas? Esta esfinge es, entre otras posibles interpretaciones, la encarnación de la poesía misma sobre la que Berenguer lega un magistral testimonio para meditar largamente. Un espejo violento, como una garra que desgarra la conciencia creadora, ¿no? Con la suave y afelpada música del misterio. Amanda incorpora en este poema a su madre Amanda, de vuelta, a su abuela Pepa, está ella misma, pero con el apodo familiar, Minje, y comparecen también las parcas, muchos personajes femeninos, todos tienen la fuerza arrebatadora del misterio. Nos vamos a despedir escuchando los primeros minutos de este poema, con voz sibilina, en el que desfilan muchos otros poetas, referencias, ¿no? Están allí Delmira Agustini y su amiga Marosa Di Giorgio, no por casualidad, porque yo creo que junto con Amanda y algunas otras voces integran una singular línea visionaria que desde el Conde del Otremont hasta nuestros días caracteriza lo mejor de la poesía uruguaya. Vamos a escuchar unos 6 minutos de La Estranguladora y terminamos. La Estranguladora. No hubo premios ni desgarraduras, ni cero cosa aparente que fuera de veras. Así creía. Fui violada, impregnada por el ave tiempo, el ave rock del segundo viaje de Simbad, me parece, y quedé presa, irremediablemente embarazada de algo que no sabía. Aquí estoy, toda vientre hasta el final, globulosa ampolla, esperando la desocupación del cuerpo, el nacimiento. ¿Qué es esto que llevo dentro? ¿Árbol con plumas? ¿Pájaro? ¿Libro secreto? ¿Tótem de la casa? ¿Una cuchara acaso? Computadora, ¿dónde estás? ¿La guardó José Pedro? No la veo. ¿Qué pasa? ¿Estás aquí? Señaló con el índice su cuerpo. Oh, congestión de la memoria. El huevo crece, el útero se desborda, y aquello que no sabía, ¿dónde se encuentra ahora? Cuando se mira en el espejo, su vientre crecido hacía pensar en la gran magnolia, blanca y sedosa como la angustia, se oyó decir a la noche, oculta entre las aguas tormentosas del espejo.
Lleva el destino en la cintura, igual que el cinto de Orión, igual que el collar de Sirio, la estrella perro de dos cabezas, dijo el aire, y con sus dedos midió la altura de la habitación y la magnolia no cabía. Mal tiempo, la luna se hizo con agua, clamó el ave, el violador, y se abrió el espejo. Debía escribir magnolia o sandía, lo mismo da. La gran magnolia multipétala, drogada de sexo, o la faraona sandía de manto verde, mostrando en la mano izquierda su tremendo feto sangrante. ¿Habría podido hacerlo? Perdí el sentido. ¿Qué nervios unen la magnolia a la sandía? ¿Qué cabos atan los encuentros? No supe si había arriba o había abajo, entre las plumas entreveradas y el sudor, los 40 grados del ave rock, el termómetro amarillo. Lo dejé sobre la mesa de luz y tuve miedo. La fiebre subía lentamente como la inundación, el diluvio. La nave estaba llena de animales y cosas y preguntas, y estaba Drácula en lo oscuro, los hermanos Karamazov, los bigotes espesos de una morsa o de Nietzsche, y unas palabras en el espejo. Habré vivido parecido a los dioses y eso basta. Va a durar mucho, dijeron. Perdí la cara de Helderling y me miró sedoso el pulpo de Maldoror. Lo otro a Montevideo. El otro. Y Delmira de rojo, y mamá con sombrero pequeño con larga pluma de faisán. Tía Ana muerta de tisis. 3 rosas amarillas. Carver con las copas servidas. ¿Quién está soñando? Pregunta Emily amacándose. Y Marosa con gladiolo, ¿cree usted en los presentimientos? Álvaro y Silvia asienten, y José Pedro sentados en el borde de la cama, más 2 aspirinas y redoxón, más el jazmín de noviembre y un vaso de agua. Mejor, me siento mejor. ¿Me pueden decir dónde estaba ese pájaro? Saliéndose de sí, el monstruo, pujando desde el primer círculo concéntrico del agua, la magnolia hinchada, el monstruo, la magnolia en el líquido, en la placenta, primera imagen del viaje. Vamos a torcerle el cuello a la esfinge, como mi abuela Pepa sabía hacer con la gallina o el pollo a la hora de cocinar, la cabeza con el pico, ojos y cresta en la mano derecha y el cuerpo en la izquierda, conteniendo las alas. Mi abuela de pie bajaba el animal a la altura de sus rodillas y luego de enroscar la cabeza estiraba con fuerza con las 2 manos en dirección opuesta, hacia arriba y hacia abajo. Después, con un cuchillo bien afilado, pasa el afilador en bicicleta y su piedra redonda de la que saltan chispas. No afiles las tijeras, Minje. Si está nublado, no lo llames. Si hace sol, trae suerte. Después, hacía un tajo profundo en la nuca del ave, del que manaba sangre a raudales. Y entonces todo se moría aleteando a mi alrededor. Bueno, acabamos de escuchar 6 minutos de La Estranguladora, un poema que en la puesta en voz de Amanda, publicada en cassette en Alfí, dura como 28 minutos. Así que vean ustedes el calibre de este grandísimo poema, es el último largo poema de Amanda. Eh, Voy a terminar diciendo que el centenario de Amanda se cumplió el 24 de junio.
fecha en que todos sabemos ocurre el solsticio de verano en el hemisferio norte, donde aún en muchos lugares se celebra la antigua fiesta de origen céltico, cuyo espíritu recoge el romance del infante Arnaldo, que todos aquí los colegas presentes conocen muy bien. El romance que habla del poder mágico de la música y de la palabra, incidiendo en el comportamiento de la naturaleza a su alrededor. El poema comienza diciendo, recordarán, quién hubiera tal ventura sobre las aguas del mar, como hubo el infante Arnaldo en la mañana de San Juan. Pero termina de manera aún más cómplice, cuando el marinero de la nave le dice al infante que si quiere comprender la maravilla de la que ha sido testigo, debe navegar en su misma dimensión y no pararse allí en la orilla y pretender que se le explique nada. Yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va. Digo todo esto porque para ingresar, para comprender la obra de una extraordinaria poeta como Amanda Berenguer, es necesario navegar e internarse en la constelación de su navío. Fue una abridora de caminos, una dadora de preguntas y de reflexiones sobre el arte de la poesía, una creadora pensante, y consagró además su vida al arte de la poesía, ¿no? Entonces, a sus 100 años, yo creo que la podemos escuchar diciendo, estoy viva, ¿no? Y está porque sigue motivando a los lectores y escuchas a encontrar aquello que ella nos recomendaba, el asombro y lo inesperado. Bueno, vamos concluyendo por acá. No sé si queda lugar para hacer algún tipo de diálogo, de preguntas o lo que sea. Voy a tratar de volver ahí está. Uy, sí. Sí, en el chat, Luis, te agradecen mucho. Agradecen en primer lugar, creo, a la casa para albergarnos, por traernos nuevamente otro encuentro con Amanda después del ciclo que realizamos durante todo junio. Agradecen mucho la voz de Amanda, que nos hayas hecho escuchar a Amanda. ¿Verdad que es maravilloso? Bueno, el trabajo riguroso que has hecho, varios lo mencionan, que es un trabajo riguroso, que se nota el compromiso, la pasión que le has puesto. Alguien por aquí te declara una declaración pública de amor absoluto hacia tu persona, por tu pasión y compromiso. Después buscas en el chat quien te lo declara. Vale. Y plantean justamente que estas instancias le han provocado a muchos. Tenemos en el público estudiantes, profesores, bibliotecarios, y cómo estos encuentros, y especialmente el de hoy, despierta el deseo casi imperioso, dice Elizabeth, de replicar esto en cada aula, en cada taller, en cada instancia, como una semilla que necesita germinar para ser. Y siguen los agradecimientos de muchos colegas que hablan de eso, ¿no? De cómo, y además te felicitan por compactar y a la vez hacer infinito el encuentro, lograr ambas cosas en un mismo paquete, vamos a decir. Pero si tienen alguna consulta más, los compañeros siguen llegando, como verás en el chat, ya lo ves, los agradecimientos, que ha sido un bello encuentro, una magnífica charla. Y creo que el mejor homenaje a Amanda es replicar su lectura y abocarse a estudiar esta poesía que es muy importante, no solamente en la poesía uruguaya, sino en la poesía de lengua española, ¿no? Yo creo que Amanda es una de las grandes poetas de finales de la segunda mitad del siglo XX, y bueno, hoy leía, citaba esa tesis doctoral que me pasó justo Clemente Padín el otro día, que se desarrolló en Madrid, tengo entendido, pero es necesario que también los investigadores uruguayos y los docentes se aboquen cada vez más a trabajar a nuestros autores. Amanda indudablemente es una de las que está allí todavía
también su obra esperando ser investigada, trabajada, analizada, interpretada. Así que me parece que bueno, que ese es, digamos, ese es el motivo principal que nos reúne, ¿no? Y yo les agradezco a todos la atención durante tanto rato, este, y esta convocatoria a la casa de Alicia. Le vuelvo a agradecer a Beatriz Miranda la calidez en el encuentro, y bueno, y a todos ustedes que han estado allí. También veo a Hay Elena. palabras de Elena también en el chat. No sé si Elena querés comentarnos algo. Sí, le agradezco mucho a Elena, que es nuestra nueva, magnífica, extraordinaria coordinadora de literatura, de formación docente. Este, una querida colega y amiga. Bueno, no, gracias, gracias. La verdad que hemos pasado 1 hora o 2 horas, no sé, me olvidé del tiempo, escuchando a Bueno, Amanda y escuchándote a ti, que Amanda decía, le gustaba decir, mi nombre quiere decir la muy amada. Siempre lo decía. ujú, Y yo creo que una de las cosas que transmitiste en tu magnífica exposición es mucho amor, ¿no? Por la poesía de Amanda, mucha admiración agradable. y realmente eso es vivencial, ¿no? Más allá de todo el estudio que le has puesto a su poesía. Así que bueno, una comunicación completa desde la experiencia, desde la vivencia. Me gustó mucho la grabación que hicieron con italiano, estuvo preciosa, muy bien lograda, ¿no? Se puede, Cortita, pero no, es un disco entero, miren, les paso por acá si puedo, el chat, sí, el link, y entran a Bandcamp y pueden bajar el disco, pueden leer los textos, tiene un prólogo estudioso, y tiene esa experimentación. Se los paso por acá. Si esto se puede. Lo dejo a disposición porque es de descarga y de audición gratuita. Ahí está. Bueno, gracias Sí, Elena por tus palabras. eso, Jimena. No, sobre eso quería decir dos cosas, dos palabras nomás, y es que, digamos, hay un tema allí que, digamos, quizás hace unos años yo no hubiera integrado nunca en una conferencia un trabajo creativo, ¿no? Pero hace unos años que con algunos estudiosos de la puesta en voz y de la intermedialidad y del trabajo que hacemos de performance, sobre todo en la poesía fónica y sonora, entendemos que este es un tipo de trabajo que es muy cercano a la investigación, que es un trabajo creativo que surge de una investigación, eh, bueno, que lleva por distintos caminos, digamos, de la investigación objetiva y científica, pero que sí aporta, como podría aportar a veces, un trabajo crítico. Y bueno, entonces estamos considerando que la articulación entre la producción creativa y la producción teórica debe articularse, debe aunarse. Esto lo están haciendo muy bien en Chile, sobre todo en Chile. Casi todas las plataformas universitarias están articulando creación y teoría digamos, flexibilizando ciertas actitudes aparentemente muy objetivistas y academicistas que provienen de las ciencias duras, que no funcionan y nunca funcionaron en el campo humanístico, y que es necesario que el campo humanístico se nutra de sus propias producciones, entre ellas su creatividad. Entonces, por eso, nada, no es una excusa, quiero decir esto como una cuestión también conceptual, digamos, ¿no? Bien, gracias Luis. María José, ¿estás por ahí? Queremos escucharte también en este cierre y luego Beatriz va a dar una palabra.
un segundito nada más, como siempre, muchas gracias. Primero a Luis, por supuesto, por todo su esfuerzo y todos sus aportes que siempre iluminan, al equipete de mujeres fantásticas de la Casa de Alicia, y a Jime, son el Dream Team femenino con el que todo el mundo quisiera trabajar. Muchísimas gracias por el soporte audiovisual. Y bien, y lo último que dijiste, Luis, me quedé pensando, ¿no? Bueno, yo soy una defensora de la perspectiva de la literatura como arte de la palabra. Si bien, claro, emparentados con sus orígenes y con la retórica, etcétera, etcétera, siempre tendimos a verla más cerca de las humanidades. Y creo que la poesía visual y la sonoridad y las posibilidades de la poesía de Amanda, en este caso, nos hacen acercarnos muchísimo más al arte, a las artes plásticas y a las artes visuales, así que convoco a mis colegas a trabajarlo desde el punto de vista multidisciplinar, con educación musical también. Muchas gracias. Muchas gracias, María José, por tu presencia, por tu apoyo estos días. Sí, vuelvo a agradecer a Marta Argente, con quien tuve el placer de trabajar en este equipo que dirige Beatriz Miranda, y bueno, y a Lourdes y a Jimena, que hacía mucho tiempo que no la veía, Jimena. Un placer verte. Bueno, no sé si hay... Estoy igual, Luis. Gracias. Bueno, no sé si hay algo más que quieran preguntar o dialogar, y si no... Y bueno, gracias a Álvaro, ¿no? Que estuvo acá presente. Habría muchas cosas para hablar con Álvaro, pero bueno, su presencia ya solo es presencia, justamente, ¿no? De los días berengos. O sea, que estaba buscando palabras para agradecerte, y se me ocurre una palabra que utilizaba mucho mi padre, que era bravo. Yo digo, bueno, bravo, bravo. Gracias, Álvaro. Nos vamos a ver acá tomando un mate acá en el barrio. Sí, a ver si lo concretamos. Somos vecinos con Álvaro, nos conocemos hace 40 años, más o menos, pero somos vecinos y la pandemia nos tiene un poquito alejados. No sé si llegaste a ver, Luis, que también nos acompaña Clemente, que lo comentaste hoy temprano. Sí, claro, Clemente, muchísimas gracias. Me dio mucho trabajo, Clemente, porque me mandó antes de ayer una monografía de 500 páginas y me la leí, me la cepillé, pero le agradezco muchísimo porque tiene algunas cosas bien interesantes. Bien, entonces... Bueno, nos estamos despidiendo, realmente como lo dije al inicio, ¿no? Una enormísima alegría para el equipo de la Casa de Alicia haber contribuido en ser parte de la organización de este encuentro, de esta celebración de Amanda. Agradecerle además muchísimo también a Martín, que fue en realidad de Estuario quien me llamó y me dijo, ¿y sí? Sí. Hacemos... Martín nos metió en esto a todos. Y sí. ¿Y dónde anda? ¿Y cómo debe no? haber huido. Dije yo. Y ahí arrancó todo. Y con Luis, y sí, y cómo no. Y acá estamos, ¿no? Y creo que fue un precioso encuentro. Obviamente agradecer el apoyo de Elena, que también ante la propuesta se sumó inmediatamente, y de hecho, nada, la alegría de encontrar, de saber una vez más o de comprobar una vez más que somos un lugar de encuentro, porque no solamente porque estamos todos acá encontrándonos en torno a la poesía de Amanda, a la voz ahora, desde la voz, ¿no? Era otra de las celebraciones que nos faltaba y la trajo Luis aquí, sino porque además hasta los vecinos que no se ven por la pandemia resulta que se encuentran en la Casa de Alicia, así que bueno, es muy bueno, realmente nuestra frase es literal, es literal. Bueno, un gran abrazo para todos, a Álvaro, que ya, bueno, a Álvaro ya les tengo que dar la llave directamente, no sé. Muchísimas gracias a todos, ha sido realmente una experiencia preciosa que obviamente queremos que se reitere, que se replique. Recuerden que
Luis lo autorizó, ¿verdad? Esto está siendo grabado, el video va a estar editado y compartido en el canal de YouTube y además en las redes, porque creemos que esa es la idea, ¿no? Replicar, seguir escuchando, seguir aprendiendo, seguir detonando los docentes en las aulas, en relación a, en este caso, a la poesía de Amanda y a su puesta en voz. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos siempre. Nos vemos pronto, seguramente. Y ojalá sea en el patio de la casa. Ojalá. Chao, muchas gracias. Un abrazo para todos.